Evangelio de hoy. Martes 7 de octubre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículo 26 al 38. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. El ángel, entrando a donde ella estaba, le dijo: Salve, llena de gracia. El Señor es contigo. Ella se turbó mucho por estas palabras, y se preguntaba qué saludo era ese. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, pues no conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu pariente Isabel también ha concebido un hijo en su vejez. Y esta es la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. María dijo: He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el relato de la Anunciación, el evangelista Lucas nos lleva a un momento crucial de la historia de la salvación. El ángel Gabriel, enviado por Dios, visita a una joven llamada María, en la ciudad de Nazaret, y le da un mensaje que cambiará no solo su vida, sino el destino de toda la humanidad. Este pasaje es mucho más que una simple historia de un ángel que se aparece a una mujer. Es una revelación profunda sobre el misterio de la encarnación, la obediencia radical y la fe inquebrantable en la palabra de Dios. A través de la figura de María, somos invitados a reflexionar sobre cómo Dios obra en el mundo y cómo nosotros, como sus discípulos, estamos llamados a responder a su voluntad. La sorpresa de la llamada, la elección de María. El Evangelio comienza con una afirmación que podría parecer sencilla a primera vista, pero que es profundamente significativa. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Este momento marca el inicio de una intervención divina directa en la historia de la humanidad. La ciudad de Nazaret, ubicada en una región de poca importancia en el mundo conocido, no era un lugar destacado ni por su tamaño ni por su influencia. Y es precisamente allí, en este contexto de aparente insignificancia, donde Dios elige hacer su voluntad. La elección de María es un punto clave en la reflexión. Ella no era una reina ni una mujer de gran estatus social o religioso. Era una joven humilde, una mujer de pueblo. No obstante, fue ella quien fue elegida para llevar en su seno al Hijo de Dios. Este acto de elección divina nos muestra que, a los ojos de Dios, lo pequeño y lo humilde son preciosos. Dios no busca la grandeza humana ni los títulos o el poder.
sino el corazón dispuesto a recibir su voluntad. María no se destacaba por su riqueza o poder, sino por su pureza, su fe y su disponibilidad a acoger el llamado de Dios. La visita del ángel, un mensaje sobrecogedor. El ángel Gabriel se presenta ante María, saludándola con palabras que resuenan a lo largo de los siglos. Dios te salve, llena de gracia. El Señor está contigo. Este saludo no solo es una cortesía celestial, sino una afirmación profunda de la gracia divina que está sobre ella. La palabra gracia en este contexto hace referencia a una gracia especial de Dios. Una gracia que le ha sido dada a María, no por sus méritos, sino por la pura voluntad de Dios. Al ser llena de gracia, María no es solo una joven afortunada, sino que está completamente preparada para la misión que le será encomendada. Esta gracia es la que la capacita para aceptar lo que parece ser una llamada imposible: concebir al Hijo de Dios. María, al escuchar este saludo, se siente desconcertada y turbada. Es natural que ante un mensaje tan sorprendente, María se pregunte qué significa realmente ese saludo y qué implica para ella. El ángel, al percatarse de su inquietud, la calma y le asegura que no tema. No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Aquí, el mensaje del ángel nos invita a la reflexión sobre cómo, muchas veces, el llamado de Dios puede ser desconcertante, desafiante y, a veces, aterrador. La respuesta de María no es de rechazo, sino de apertura y confianza. Algo que caracteriza profundamente su respuesta. La misión de María: concebir al Hijo de Dios. El mensaje del ángel es claro: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. María es llamada a ser la madre del Salvador, la madre de Dios hecho hombre. Este es el centro de la revelación que el ángel le comunica: que el Hijo de Dios vendrá al mundo a través de ella. Este anuncio tiene implicaciones profundas, ya que pone a María en el centro del misterio de la encarnación. Ella no solo será la madre biológica de Jesús, sino también la primera en compartir con él el misterio divino de la salvación. La incredulidad de María ante este mensaje se manifiesta en su pregunta: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Su respuesta no es una negativa, sino una expresión de asombro y confusión, pues no puede comprender cómo algo tan extraordinario es posible sin haber tenido una relación con un hombre. La pregunta de María, lejos de ser una falta de fe, es una reflexión humana sobre la naturaleza de la intervención divina. La respuesta del ángel es igualmente reveladora: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquí, el ángel explica que la concepción de Jesús no es obra de un hombre, sino una acción directa de Dios, que obra en María por medio del Espíritu Santo. La explicación del ángel no solo esclarece el misterio de la concepción virginal, sino que también nos habla de la participación activa de Dios en la historia humana. Dios no interviene de manera distante o abstracta, sino que se hace presente de manera concreta y tangible en la vida de una mujer, de una joven común, para llevar a cabo su plan de salvación.
María, al aceptar la voluntad de Dios, se convierte en el lugar donde lo divino y lo humano se encuentran. Ella es el punto de intersección entre el cielo y la tierra. El espacio sagrado donde Dios toma carne. La respuesta de fe: he aquí la esclava del Señor. Ante la explicación del ángel, María responde con una fe radical y una disponibilidad total a la voluntad de Dios. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Esta respuesta no es una mera resignación, sino un acto de entrega total y absoluta. María no conoce los detalles del futuro. No sabe las dificultades que enfrentará como madre del Salvador, ni los retos que su hijo enfrentará. Sin embargo, ella confía plenamente en el plan de Dios. La fe de María es una fe obediente. Una fe que no necesita explicaciones detalladas, sino que confía en el amor y la sabiduría divina. Esta respuesta de María nos enseña qué significa vivir en plena confianza y obediencia a Dios. Muchas veces, el camino de la vida cristiana nos lleva por rutas inciertas, llenas de preguntas y dificultades. Como María, estamos llamados a confiar en que el plan de Dios para nosotros es siempre el mejor, aunque no siempre podamos entenderlo o verlo con claridad. La fe no es solo una creencia intelectual, sino un acto de voluntad y de entrega. Un sí radical a la voluntad de Dios, tal como lo pronunció María en este momento. La encarnación, el misterio de la presencia divina en el mundo. El momento de la anunciación marca el comienzo del misterio de la encarnación. Un misterio que será el centro de toda la vida de Jesús. En este momento, el Verbo eterno de Dios toma carne en el seno de María. La encarnación es la respuesta de Dios al sufrimiento humano. Dios se hace hombre para caminar junto a nosotros, para enseñarnos, para sufrir con nosotros y, finalmente, para salvarnos. María, al acoger al Hijo de Dios en su vientre, se convierte en la nueva Eva, la madre de todos los vivientes. Al igual que Eva fue la madre de todos los hombres, María es la madre de todos los redimidos por Cristo. El acto de la encarnación revela la profundidad del amor de Dios. No es un amor abstracto o lejano, sino un amor que se involucra en la historia humana, que se hace presente en el sufrimiento y en la alegría, en las dificultades y en las esperanzas de las personas. Dios no se queda distante, sino que se acerca a la humanidad de la manera más profunda, haciéndose uno de nosotros, tomando nuestra carne, para redimirnos. Este misterio de la encarnación es el fundamento de nuestra salvación y el inicio del cumplimiento de las promesas divinas hechas desde el principio del mundo. La misericordia de Dios, el gran regalo de la encarnación. La encarnación es también la manifestación de la misericordia infinita de Dios. Al enviar a su Hijo, Dios no solo nos ofrece una salvación espiritual, sino que también se asocia a nuestra humanidad de manera completa. María, al aceptar el plan de Dios, no solo se convierte en madre de Jesús, sino que también se convierte en nuestra madre espiritual, intercediendo por nosotros ante su Hijo. En este sentido, la respuesta de María a la invitación divina es un acto de misericordia. Al decir sí a Dios, María se convierte en un instrumento de salvación para todos.
María es el modelo de cómo la misericordia de Dios debe ser vivida. Ella no guarda para sí el regalo de la salvación, sino que lo comparte con todos los que vienen a ella con fe. Al igual que María, estamos llamados a acoger la misericordia de Dios en nuestras vidas y a compartirla con los demás. La misericordia no puede ser algo egoísta o reservado, sino que debe fluir a través de nosotros hacia aquellos que más lo necesitan. María, en su aceptación plena de la voluntad de Dios, nos enseña a ser portadores de la misericordia divina, a vivir en ella y a extenderla hacia los demás. Él sí que transforma la historia. El sí de María, pronunciado con humildad y fe, es el catalizador de una transformación sin igual en la historia de la humanidad. Al aceptar el plan divino, ella no solo se convierte en la madre de Jesús, sino que se convierte también en la nueva Eva, quien, al igual que la primera madre de la humanidad, tiene la misión de dar vida. Pero en este caso, una vida eterna. Este acto de obediencia de María transforma el curso de la historia, al permitir que el Verbo se haga carne y habite entre nosotros. Lo que parecía un simple acto de fe de una joven humilde se convierte en el fundamento de la redención del mundo entero. María, al acoger la palabra del ángel y recibir la gracia divina, inicia un proceso de colaboración con Dios, que abarca toda la humanidad. A través de su sí, ella se convierte en una cooperadora activa en el plan de salvación. Este gesto de aceptación no es solo un acto pasivo, sino una participación consciente y activa en la obra de Dios. Al decir sí, María también nos invita a nosotros a colaborar con Dios en la obra de la salvación, a ser instrumentos de su voluntad en el mundo. A través de su ejemplo, entendemos que nuestra respuesta a la llamada divina puede tener un impacto profundo y duradero, no solo en nuestras vidas, sino en la vida de toda la humanidad. La fe inquebrantable de María. La fe de María es, sin duda, uno de los aspectos más impresionantes de este relato. Ella no solo acepta un desafío radical y una misión que implicaba muchas incertidumbres, sino que lo hace con una fe absoluta en el poder y la fidelidad de Dios. A pesar de los peligros, las incomodidades y el desconocimiento sobre el futuro, María confía plenamente en la promesa de Dios. Su fe es un modelo para todos los creyentes, pues no se basa en ver o entender, sino en confiar en la palabra de Dios y en su plan de salvación. La fe de María es también un acto de valentía. Ella, como mujer joven, y en una cultura donde las mujeres eran muchas veces vistas como seres subordinados, no solo acepta la misión, sino que la abraza con todo su ser. Su fe nos enseña que la verdadera fe no es estática ni pasiva, sino una fe que está dispuesta a actuar, a salir del anonimato y a ser testigo del milagro de Dios en el mundo. El sí de María es, en última instancia, un acto de valentía, de lucha contra el miedo y de confianza plena en que Dios no falla en sus promesas. La Virgen María, modelo de esperanza para el pueblo de Dios. La figura de María como la nueva Eva tiene implicaciones profundas para el pueblo de Dios. En ella, vemos no solo a la Madre de Jesús, sino también a la Madre espiritual de todos los creyentes. En su sí,
María no solo da a luz al Salvador, sino que también se convierte en un símbolo de esperanza para todos aquellos que esperan la venida del Mesías. Así como ella esperó pacientemente el cumplimiento de las promesas de Dios, nosotros también estamos llamados a vivir en la esperanza, confiando en que las promesas de Dios se cumplirán a su debido tiempo. María, como Madre Espiritual, sigue siendo un refugio y una intercesora para todos los cristianos. Su fe, su obediencia y su pureza nos muestran el camino hacia una relación más profunda con Dios. Ella nos lleva a su Hijo, y su vida nos muestra cómo vivir en total confianza y entrega al plan divino. A través de María, aprendemos a vivir la esperanza activa, que se basa en la certeza de que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no comprendemos completamente sus caminos. María, testigo de la Encarnación y madre del cuerpo místico. El misterio de la Encarnación, al ser manifestado en María, tiene una repercusión trascendental no solo para la humanidad en su conjunto, sino también para la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. María es la primera en vivir el misterio de la Encarnación, pero no es la última. A través de su sí, ella se convierte en el modelo para todos los cristianos, llamados a acoger a Cristo en sus vidas y, a través de su unión con Él, a convertirse también en partícipes de su misión redentora. María es la Madre de Cristo, pero también Madre de la Iglesia, Madre de todos los miembros del cuerpo místico, quienes a su vez deben llevar a Cristo al mundo. A través de María, comprendemos que la misión de Dios en el mundo no se limita al tiempo de Jesús, sino que continúa a través de la Iglesia. Los cristianos estamos llamados a vivir esa encarnación, a llevar a Cristo en nuestros corazones, y ser portadores de su presencia en el mundo. Al igual que María, debemos estar dispuestos a aceptar el desafío de vivir según la voluntad de Dios, siendo instrumentos de su amor y su gracia para los demás. De esta manera, el sí de María se extiende a lo largo de la historia de la Iglesia, que, como ella, es llamada a ser madre y testigo de Cristo en un mundo que necesita su luz. La alegría del encuentro con Dios, María como modelo de alabanza. Después de recibir el anuncio del ángel, María no se queda en la pasividad, sino que, movida por la gracia, se apresura a visitar a su prima Isabel, quien también estaba esperando un hijo. En su encuentro, ambas mujeres experimentan una alegría profunda, y María pronuncia su famoso cántico de alabanza, el Magnificat, en el que proclama la grandeza de Dios por su obra en su vida. Este cántico refleja la profunda gratitud y la alegría de una mujer que ha sido elegida por Dios para cumplir una misión trascendental. María nos enseña, a través de su canto, que la verdadera alegría no es la que se basa en los bienes materiales o en el éxito mundano, sino la que proviene del reconocimiento de la acción de Dios en nuestras vidas. La alegría cristiana es fruto de una relación íntima con Dios, que nos lleva a alabarlo y a glorificarlo por su amor y sus obras. María, con su Magnificat, nos invita a ver nuestra propia vida como un espacio donde la gracia de Dios puede obrar maravillas, y nos enseña a vivir en agradecimiento y alabanza por todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por nosotros.
la disponibilidad y el compromiso con la misión de Dios. Al decir sí a Dios, María no solo se convierte en la madre de Jesús, sino que se compromete completamente con el plan divino. La misión que le es encomendada no es fácil. No se trata solo de un acto de gracia pasiva, sino de un compromiso activo con la obra de Dios. A lo largo de la vida de Jesús, María estará presente en los momentos cruciales, desde el nacimiento hasta la cruz, siempre dispuesta a acompañar y seguir la voluntad de Dios, incluso en los momentos más dolorosos. Este compromiso con la misión divina es un llamado para todos los cristianos. Al igual que María, estamos llamados a vivir nuestra vida en disposición total al plan de Dios. Ser cristiano no es solo una cuestión de creer en Cristo, sino de comprometerse activamente con su misión en el mundo. Jesús nos invita a vivir en constante disponibilidad para hacer su voluntad, sabiendo que, como María, seremos partícipes de su obra redentora en el mundo. El llamado a vivir el sí de María. La Anunciación es mucho más que un evento aislado de la historia de la salvación. Es una llamada a todos los cristianos a vivir el sí de María, a estar dispuestos a colaborar con Dios en su obra redentora. El sí de María es un acto de fe, de obediencia, de valentía y de entrega. Nos muestra cómo debemos responder al llamado divino, incluso cuando no entendemos completamente lo que Dios nos pide. La respuesta de María nos invita a vivir con total confianza en la sabiduría y el amor de Dios, sabiendo que, aunque el camino sea incierto y lleno de desafíos, Él siempre estará con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos. Al meditar sobre la Anunciación, somos llamados a decir también sí a Dios en nuestras propias vidas, a estar dispuestos a ser instrumentos de su gracia, y a colaborar con Él en la construcción de su reino. Siguiendo el ejemplo de María, podemos ser portadores de la luz de Cristo en el mundo, anunciando su amor, su justicia y su paz a todos aquellos que lo necesitan. Que nuestra vida, como la de María, sea un sí constante a la voluntad de Dios, sabiendo que, a través de nosotros, Él puede hacer maravillas para la salvación del mundo. El corazón abierto, la escucha atenta de María. Uno de los aspectos más profundos de la Anunciación es la manera en que María recibe el mensaje del ángel, con un corazón dispuesto a escuchar. El verbo escuchar, en la tradición bíblica, no es solo un acto físico, sino una apertura total al mensaje que Dios envía. María, a diferencia de otros personajes que podían haber sido confundidos o reacios, no se limita a oír las palabras del ángel, sino que las internaliza y busca comprenderlas, pese a la magnitud de la revelación que recibe. El silencio interior de María es clave para entender cómo se hace receptiva a la acción de Dios. En nuestro caminar cristiano, la capacidad de escuchar y discernir la voz de Dios es esencial. Y no se limita simplemente a oír las palabras del Evangelio, sino a vivirlas y aplicarlas en nuestro día a día, abriendo nuestro corazón como lo hizo María, para acoger la voluntad divina. Esta actitud de escucha activa nos llama a tomar en serio nuestra relación con Dios. En la sociedad moderna, cargada de ruidos, distracciones y preocupaciones diarias, a menudo nos cuesta encontrar ese espacio de silencio.
y disponibilidad para escuchar a Dios. El ejemplo de María nos recuerda que la verdadera fe comienza con un corazón atento, dispuesto a recibir el mensaje divino, aunque éste nos desafíe a cambiar, a movernos de nuestra zona de confort y a arriesgarnos en el camino de lo desconocido. Al igual que María, estamos llamados a ser escuchas activos del mensaje que Dios nos dirige, para que, con nuestro sí, podamos hacer posible que su plan de salvación se concrete a través de nosotros. El misterio de la encarnación, Dios en medio de nosotros. La Anunciación revela uno de los mayores misterios del cristianismo: la encarnación del Hijo de Dios. El ángel le revela a María que concebiría al Hijo de Dios, y que su nombre sería Jesús. Este momento, aparentemente sencillo en la narración, es uno de los más complejos de la teología cristiana. En ese instante, el Verbo eterno de Dios, que ha existido desde siempre con el Padre y el Espíritu, toma carne humana en el seno de María. Este acto no es solo un milagro en términos de la concepción virginal, sino el comienzo de un proceso redentor que culminará con la muerte y resurrección de Jesús. Es la manifestación del amor de Dios por la humanidad. Un Dios que no se queda distante, sino que elige entrar en la historia humana, compartir nuestra fragilidad, nuestras luchas y nuestras alegrías. La encarnación es un misterio profundamente transformador. No solo se trata de un acto de amor de Dios hacia la humanidad, sino de un acto de acercamiento y empatía divina. Dios no ha elegido salvar al mundo desde una posición de poder o distancia, sino que ha decidido asumir nuestra condición humana, con todas sus limitaciones y dificultades. A través de la encarnación, Dios demuestra que su amor no conoce barreras, y que está dispuesto a hacerse uno de nosotros para acercarnos a Él. Al mismo tiempo, la encarnación nos recuerda nuestra dignidad humana. Dios no solo se hace hombre, sino que lo hace en el seno de una mujer, mostrando el respeto y la valoración que tiene por la humanidad, especialmente por las mujeres. El Espíritu Santo, la fuerza divina que transforma. El ángel explica a María que la concepción de Jesús será obra del Espíritu Santo. Este detalle no solo resalta el misterio de la encarnación, sino que subraya la acción del Espíritu en toda la obra de la salvación. El Espíritu Santo es quien otorga la fuerza para que lo divino y lo humano se unan en la persona de Jesús. La participación del Espíritu nos muestra que la salvación no es solo un acto de voluntad humana, sino una acción divina que requiere la cooperación del ser humano. En este caso, de María. Este elemento es crucial, pues nos recuerda que, aunque estamos llamados a colaborar en el plan de Dios, la acción primera y última siempre es de Él. Además, el Espíritu Santo nos enseña que la salvación no es un acto aislado ni un hecho estático, sino un proceso continuo que implica nuestra apertura y nuestra disposición para dejar que Dios obre en nosotros. Al igual que María, somos llamados a permitir que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida. Esta acción del Espíritu transforma nuestras debilidades en fortalezas, nuestros miedos en valentía y nuestras dudas en fe. La concepción de Jesús es un modelo para nosotros de cómo el Espíritu de Dios puede dar fruto en nuestra vida.
Cuando nos abrimos a Él con generosidad y confianza. La vocación a ser cooperadores de Dios. La respuesta de María al mensaje del ángel. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Revela un aspecto fundamental de la vida cristiana. La vocación a ser cooperadores de Dios. María no se convierte solo en madre de Jesús, sino también en cooperadora activa del plan de salvación. Su sí implica una aceptación profunda del proyecto divino, pero también una disposición constante para participar activamente en él. A través de María, entendemos que cada cristiano está llamado a colaborar con Dios en la obra redentora, aceptando y viviendo su voluntad con fe y dedicación. Este llamado a ser cooperadores de Dios se manifiesta de diversas formas en nuestra vida diaria. No se trata solo de cumplir con las obligaciones religiosas, sino de involucrarnos en las obras de misericordia, en la lucha por la justicia, en la promoción de la paz y en la solidaridad con los más necesitados. María nos enseña que la verdadera grandeza en la vida cristiana no radica en el reconocimiento humano o en los logros personales, sino en la humildad de seguir la voluntad de Dios, en la disposición de poner nuestra vida al servicio de los demás, y en la capacidad de colaborar con el Espíritu Santo en la transformación del mundo. La maternidad espiritual de María, Madre de la Iglesia. En el momento en que María acepta ser la Madre de Jesús, no solo se convierte en la Madre del Salvador, sino en la Madre espiritual de todos los creyentes. A través de su sí a Dios, ella se convierte en un modelo para la Iglesia y para cada cristiano. María es la Madre del cuerpo místico de Cristo, la Iglesia. Y su maternidad no se limita al ámbito físico, sino que abarca también la vida espiritual de todos los hijos e hijas de Dios. Este aspecto de la maternidad espiritual de María se ve reflejado a lo largo de su vida, especialmente en los momentos cruciales de la vida de Jesús, desde la crucifixión hasta la resurrección. Como Madre espiritual, María intercede constantemente por todos nosotros. Ella es un refugio de amor, compasión y misericordia, siempre dispuesta a interceder por aquellos que se acercan a ella con fe. Al igual que los primeros discípulos, nosotros también podemos acudir a ella como madre, sabiendo que, como ella, siempre nos llevará más cerca de su Hijo. La maternidad espiritual de María es una invitación a vivir una relación más profunda con Cristo. Una relación que se forja en la oración, la meditación y la participación en los sacramentos, particularmente en la Eucaristía. La fe de María, un acto de confianza plena en Dios. El sí de María es la respuesta más profunda de fe que cualquier ser humano pueda dar. Ella no solo cree en las palabras del ángel, sino que confía en la promesa de Dios. A pesar de la enormidad del desafío que se le presenta. Al decir hágase en mí según tu palabra, María muestra una confianza total en el plan divino. Sin reservas, sin condiciones. Esta actitud es un modelo de lo que significa vivir con fe. La fe no es solo un conjunto de creencias, sino una actitud de confianza plena en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no comprendemos completamente su voluntad. La actitud de servicio, María como esclava del Señor. María
Al llamarse esclava del Señor, nos ofrece un ejemplo de humildad y servicio radical. Ella se reconoce como instrumento de Dios, dispuesta a someterse completamente a su voluntad. Este sí no es una aceptación pasiva, sino un acto activo de rendición ante la voluntad divina. La humildad de María es un ejemplo de lo que significa vivir en total disponibilidad para Dios, sin orgullo ni egoísmo. Al aceptar ser la madre del Salvador, ella no busca su propio beneficio, sino que pone su vida al servicio de la obra de Dios. La actitud de servicio de María es algo que todos los cristianos estamos llamados a emular. La vida cristiana no es una búsqueda de poder o reconocimiento, sino una entrega total a la voluntad de Dios y a la misión de servicio a los demás. María nos enseña que la verdadera grandeza no radica en lo que somos o en lo que poseemos, sino en nuestra disposición para servir a los demás con amor, humildad y generosidad. Al igual que María, estamos llamados a ser instrumentos de Dios en el mundo, dispuestos a hacer su voluntad y a llevar su amor y su salvación a todos aquellos que nos rodean. María, símbolo de la esperanza para la humanidad. La figura de María nos recuerda que la esperanza cristiana no es solo una expectativa de algo futuro, sino una realidad presente que se hace carne en Jesús. En su sí al plan de Dios, María se convierte en el canal de esperanza para toda la humanidad. Ella, al aceptar ser la madre del Salvador, muestra que la esperanza se encuentra en la fidelidad a las promesas de Dios, y que, incluso cuando el futuro parece incierto o desafiante, Dios está obrando para el bien de su pueblo. Su vida es un testimonio de que, a pesar de las dificultades, siempre hay una razón para esperar en las promesas de Dios. Al igual que María, cada cristiano está llamado a vivir con esperanza. No una esperanza pasiva, sino una esperanza activa, que se manifiesta en la confianza en que Dios sigue obrando en nuestras vidas y en la historia del mundo. La esperanza cristiana no depende de nuestras circunstancias externas, sino de la certeza de que, al igual que en el caso de María, Dios está con nosotros, y su obra redentora continuará hasta su cumplimiento final. María como modelo de fe radical. El acto de fe de María al decir sí al mensaje del ángel es una de las respuestas más radicales y profundas que la humanidad ha podido dar a Dios. En un solo momento, se enfrenta a una revelación extraordinaria que desafía toda lógica humana. La propuesta del ángel no solo implica una concepción milagrosa, sino que también plantea el reto de una vida de sufrimiento, incomprensión y sacrificio. A través de su fe, María demuestra que el verdadero acto de confianza no reside en comprender completamente los planes de Dios, sino en confiar, a pesar de las dudas y los miedos, en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Ella muestra que la fe auténtica no depende de las circunstancias, sino de la certeza en la fidelidad de Dios. Al igual que María, cada uno de nosotros está llamado a una fe radical. Una fe que se arriesga, que se entrega sin condiciones, y que confía en el amor de Dios incluso cuando el camino parece incierto. La humildad como base de la respuesta a Dios. Una de las características que resalta en la respuesta de María es su profunda humildad.
Al llamar a sí misma esclava del Señor, María se reconoce no solo como la servidora de Dios, sino como alguien dispuesto a renunciar a su propio proyecto de vida para alinearse con el plan divino. Esta humildad no es un simple acto de modestia, sino una verdadera disposición interior para hacer a un lado el orgullo y las expectativas personales, para dejar que Dios obre en su vida. Este acto de humildad es un modelo para todos los creyentes, que estamos llamados a poner nuestras vidas al servicio de Dios y de los demás. María nos enseña que la grandeza en los ojos de Dios no está en el reconocimiento humano, sino en la disponibilidad para vivir según su voluntad, sin buscar el protagonismo ni el beneficio personal. Su humildad la hace receptiva a la gracia de Dios, y esa misma gracia la capacita para llevar a cabo la misión más grande de todas: ser la madre del Salvador. El misterio de la encarnación, Dios hecho hombre en María. La Anunciación marca el inicio del misterio más grande de la fe cristiana: la encarnación. Este misterio revela que Dios, el creador del universo, no solo se interesa por el destino de la humanidad, sino que se hace uno de nosotros. En María, Dios se hace carne, asumiendo nuestra naturaleza humana, con todas sus limitaciones y fragilidades, para redimirla. Este acto, que podría parecer una locura desde la perspectiva humana, es en realidad la manifestación más profunda del amor divino. Al aceptar el plan de Dios, María no solo se convierte en la madre de Jesús, sino también en la puerta a través de la cual el Verbo se hace carne en el mundo. La encarnación nos muestra que la salvación de la humanidad no es una idea abstracta, sino un hecho concreto, vivido y experimentado por Dios mismo. María, al decir sí a la voluntad de Dios, se convierte en la primera en vivir este misterio y en abrir las puertas a toda la humanidad para que también podamos participar de la gracia que emana del Hijo de Dios hecho hombre. El Espíritu Santo, el actor principal en la encarnación. La Anunciación también nos revela el papel crucial del Espíritu Santo en el plan divino. El ángel le dice a María que la concepción de Jesús será obra del Espíritu Santo, lo que subraya que la acción de Dios no solo se limita a lo que puede hacer el ser humano, sino que involucra la intervención directa y activa del Espíritu en la historia de la salvación. El Espíritu Santo no es solo un mensajero, sino el agente divino que hace posible el milagro de la encarnación. De esta manera, la acción del Espíritu en María se convierte en un modelo para toda la vida cristiana. Los cristianos estamos llamados a vivir bajo la acción del Espíritu Santo, permitiendo que Él transforme nuestras vidas, nos guíe y nos fortalezca para llevar a cabo la voluntad de Dios. La obra del Espíritu es constante y dinámica, y es Él quien da vida a todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. María, al concebir a Jesús por obra del Espíritu Santo, es el primer ejemplo de lo que significa vivir bajo la acción transformadora del Espíritu Divino. La maternidad espiritual de María para todos los creyentes. María no solo es la madre de Jesús en sentido físico, sino que, al aceptar la voluntad de Dios, se convierte también en madre espiritual de todos los creyentes.
Este aspecto de su maternidad se extiende mucho más allá de su relación biológica con Jesús. En el momento en que María dice sí a la voluntad de Dios, ella asume una misión mucho más grande que la de ser la madre de un niño. Se convierte en madre de todos los que creen en Jesús. En la madre espiritual de la Iglesia. La maternidad espiritual de María es un regalo para todos los cristianos. Ella no solo da a luz al Salvador, sino que también intercede por todos nosotros ante su Hijo. María es un modelo de cómo debemos vivir nuestra relación con Cristo. Como una madre que cuida, acompaña y guía a sus hijos con amor y ternura. En ella, vemos la figura de la Iglesia, madre de todos los cristianos, guiándonos hacia el encuentro con su Hijo. La cooperación humana con la gracia divina. El sí de María es la respuesta de un ser humano que, libremente, acepta colaborar con la gracia divina en la realización del plan de salvación. Aunque Dios tiene el poder de hacer todo por sí mismo, Él elige trabajar con y a través de los seres humanos. La cooperación de María con la gracia divina es un ejemplo claro de cómo nuestra respuesta a Dios es fundamental para que se realice su voluntad en el mundo. María no es un instrumento pasivo. Al contrario, su fe, su voluntad y su libre consentimiento son esenciales para que la obra de la encarnación se lleve a cabo. Esta disposición de María a colaborar con Dios nos muestra que la fe cristiana no es solo un acto de aceptación pasiva, sino una colaboración activa en la obra de salvación. Nosotros, al igual que María, estamos llamados a ser colaboradores de Dios, abiertos a su gracia y dispuestos a ser instrumentos de su amor en el mundo. La fuerza del sí de María, una obediencia que conduce a la liberación. El sí de María es un acto de obediencia radical a Dios. Y esta obediencia no es solo una sumisión, sino una afirmación de libertad. Al decir sí, María no solo se entrega a Dios, sino que también se libera del miedo y de las ataduras humanas que la habrían hecho dudar de la misión encomendada. La obediencia que María demuestra es un camino hacia la verdadera libertad, porque es a través de su sí que se da paso a la salvación, no solo para ella, sino para todo el mundo. Esta obediencia de María es el modelo de la verdadera libertad cristiana. No una libertad de hacer lo que queramos, sino una libertad para hacer la voluntad de Dios, que es el camino hacia la plenitud y la salvación. La libertad que Dios ofrece a través de la obediencia no nos limita, sino que nos libera de todo lo que impide nuestra unión con Él y con los demás. La participación de María en la redención del mundo. La Anunciación no solo marca el comienzo de la encarnación, sino que también señala el inicio de la obra redentora de Cristo. Aunque el Hijo de Dios es quien llevará a cabo la obra de la salvación, María tiene un papel central al participar activamente en este plan. Ella no solo da a luz a Jesús, sino que, a través de su sí, se convierte en un instrumento a través del cual el Salvador entra en el mundo. La colaboración de María con el plan divino no termina con su aceptación de la maternidad de Jesús, sino que se extiende a lo largo de toda su vida, desde la huida a Egipto hasta la crucifixión. Ella es la primera en seguir a su Hijo en el camino del sacrificio.
Y su presencia junto a la cruz muestra cómo su participación en la redención de la humanidad es total. María no solo da vida al Salvador, sino que también comparte con él el sufrimiento redentor, viviendo en comunión profunda con Cristo a lo largo de toda su vida. Al hacer su voluntad, María no solo se convierte en madre del Salvador, sino también en una corredentora junto a él, llevando a cabo una parte esencial del plan de salvación. La fe activa, responder a la llamada de Dios. En cada momento de la vida. El sí de María es un acto continuo, no una respuesta única. Su fe no se limita a un solo momento, sino que es un compromiso que marca toda su vida. María no solo acepta la voluntad de Dios cuando se le presenta el mensaje, sino que lo hace de manera continua. Cada vez que debe enfrentar nuevos desafíos, sufrimientos y sacrificios. Su vida es un ejemplo de cómo la fe cristiana implica una respuesta constante y continua a la llamada de Dios. En nuestra propia vida, al igual que María, estamos llamados a decir sí a Dios cada vez que se nos presenta una nueva oportunidad de seguir su voluntad. Incluso cuando esa voluntad nos lleva por caminos difíciles o incomprendidos. La fe de María es un testimonio de la fidelidad de Dios y de nuestra capacidad para confiar en Él, incluso cuando no sabemos a dónde nos lleva. Cada momento de nuestra vida puede ser un nuevo sí a la voluntad de Dios. Un acto de fe activa que nos lleva más cerca de Él. La esperanza cristiana, el sí que abre el camino hacia la salvación. El sí de María. En última instancia, abre el camino hacia la esperanza cristiana. A través de su disposición a ser la madre del Salvador, se hace posible la salvación de la humanidad. El sí de María es un acto de esperanza, porque implica creer que, a través de la acción de Dios, todo es posible. Incluso lo que parece imposible según los estándares humanos. Este acto de esperanza no solo se manifiesta en la encarnación, sino que se extiende a toda la obra redentora de Cristo, que culminará en su muerte y resurrección. María es el primer testigo de esta esperanza viva y activa, que se refleja en su vida de fe y obediencia a Dios. Su sí es el punto de partida de una historia de salvación, que traerá consigo la esperanza para toda la humanidad. Una esperanza que nunca defrauda, y que siempre se cumple en el tiempo de Dios. El sí de María, un compromiso que trasciende el tiempo. El sí de María en la Anunciación no es simplemente un acto puntual de aceptación, sino una decisión profunda que tiene repercusiones a lo largo de toda la historia de la humanidad. Cuando María responde al ángel diciendo: «He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra». Ella no solo está dando una respuesta al mensaje inmediato, sino que está aceptando un compromiso radical con Dios. Un compromiso que trasciende su vida terrenal. Este sí es, por tanto, un acto de amor que se proyecta más allá del tiempo y el espacio, porque permite que la voluntad de Dios se haga carne y habite entre los hombres. María se convierte en el punto de conexión entre lo divino y lo humano, uniendo el cielo y la tierra en su respuesta generosa. En este sentido, su sí es un modelo para todos los cristianos. Un llamado a vivir cada momento de nuestra vida como una respuesta activa al amor de Dios.
Reconociendo que nuestras decisiones, aunque pequeñas a los ojos del mundo, tienen un impacto eterno cuando están alineadas con el plan divino. La humildad y la grandeza de María. María, al aceptar ser la madre del Salvador, lo hace con una humildad profunda que desarma cualquier forma de egoísmo o orgullo humano. Su respuesta a Dios no está basada en un cálculo personal ni en la búsqueda de honor o reconocimiento. De hecho, ella se define como la esclava del Señor. Una expresión que implica una disposición total a servir y a ser utilizada por Dios según su voluntad. Esta humildad no significa debilidad, sino una fuerza interior que proviene de una relación profunda con Dios. La verdadera grandeza de María radica en su capacidad de ponerse al servicio del plan divino, aceptando sin reservas lo que el Señor le pide, a pesar de los sacrificios que ello implica. Esta humildad no la limita, sino que la convierte en un canal de gracia a través del cual Dios puede llevar a cabo su obra de salvación. Así, María nos enseña que la verdadera grandeza cristiana no se mide por lo que conseguimos para nosotros mismos, sino por cómo nos entregamos a Dios y a los demás con amor y generosidad. La fe de María, una fe de confianza plena. El acto de fe de María es un acto de confianza plena en Dios. Ella no solo acepta lo que el ángel le ha dicho, sino que lo hace con la certeza de que lo que Dios le pide está por encima de cualquier lógica humana. La incredulidad de las circunstancias. Ser una joven virgen que concibe al Hijo de Dios no impide que María diga sí a la voluntad divina. Este acto de fe refleja una confianza absoluta en el amor y el poder de Dios. La fe de María no está basada en ver o entender todo con claridad, sino en confiar en que lo que Dios propone es siempre lo mejor para ella y para el mundo. Esta fe radical se convierte en un ejemplo para todos los cristianos, que estamos llamados a confiar en los planes de Dios, incluso cuando no los comprendemos completamente, y a seguir su voluntad aunque nos lleve por caminos inciertos o dolorosos. Al igual que María, debemos aprender a confiar en que la providencia divina tiene siempre un propósito, y que ese propósito está lleno de amor y sabiduría. La participación de María en la historia de la salvación. María no solo es testigo de la salvación, sino que, a través de su sí, se convierte en un miembro activo de la historia de la salvación. Ella no es una figura pasiva en el plan de Dios, sino una participante activa que, mediante su aceptación, permite que el Verbo se haga carne y habite entre los hombres. La historia de la salvación no se limita a lo que Jesús hace, sino que también involucra a aquellos que colaboran con Él en su misión. María, al decir sí, se convierte en co-creadora del plan redentor, porque su disposición a ser la madre del Salvador hace posible que la promesa de Dios se cumpla. Al igual que María, cada uno de nosotros está llamado a ser partícipe de esta historia de salvación, colaborando activamente en la obra de Dios, ya sea a través de la oración, la acción y el servicio, o al vivir con fidelidad el Evangelio. La historia de la salvación continúa hoy a través de nosotros, como María, que seguimos el ejemplo de confianza y disponibilidad al plan de Dios. El Espíritu Santo, la fuerza transformadora en la vida de María.
El Espíritu Santo juega un papel fundamental en la anunciación y en la concepción de Jesús. Es el Espíritu quien hace posible que la Virgen María conciba al Hijo de Dios en su seno. Esta acción del Espíritu muestra cómo Dios no solo interviene en la historia, sino que lo hace de una manera personal y transformadora. El Espíritu Santo no es solo un actor externo, sino quien capacita y permite que lo imposible se haga realidad. María, al ser impregnada por el Espíritu Santo, no solo se convierte en la Madre de Jesús, sino también en el templo viviente de la presencia de Dios. Esta acción del Espíritu nos recuerda que la obra de Dios en nuestras vidas es siempre dinámica y transformadora. Al igual que María, nosotros también estamos llamados a abrirnos al Espíritu Santo, permitiéndole que nos transforme, nos guíe y nos prepare para cumplir nuestra misión en el mundo. El Espíritu Santo, al igual que en María, nos capacita para ser instrumentos de Dios, para llevar su amor y su mensaje a todos aquellos que nos rodean. El sí de María, un modelo de fe cristiana. El sí de María no es solo un acto individual, sino un modelo para todos los cristianos. En ella vemos cómo la verdadera fe cristiana se vive no solo con palabras, sino con acciones concretas. El sí de María es un acto de obediencia, pero también un acto de libertad. Al aceptar ser la madre del Salvador, María no solo se somete a la voluntad de Dios, sino que elige libremente entrar en una relación profunda con Él. Esta libertad, lejos de ser un acto de sometimiento, es un acto de amor y de disponibilidad. María nos enseña que la fe cristiana no se trata solo de aceptar doctrinas, sino de vivir una vida de obediencia activa a la voluntad de Dios. Aun cuando esa voluntad nos lleve a lugares desconocidos o incómodos. Ella es el modelo perfecto de la fe cristiana, porque su vida está completamente orientada hacia Dios. Y su respuesta a Él es siempre un sí, que abre las puertas a la obra de salvación. El amor de María, un amor totalmente abierto a Dios. El amor de María hacia Dios es total y absoluto. No solo acepta la voluntad de Dios, sino que lo hace con un amor incondicional, que refleja la esencia misma del amor divino. Al aceptar ser la madre de Jesús, María no solo dice sí a la maternidad física, sino a un amor que la llevará a compartir la vida, la pasión y finalmente la muerte de su Hijo. Este amor de María no se limita a un sentimiento, sino que es un amor que se manifiesta en acciones concretas de sacrificio y entrega. Al igual que María, nosotros estamos llamados a vivir un amor radicalmente abierto a Dios, dispuesto a aceptar y cumplir su voluntad, sin importar el costo. María nos enseña que el amor verdadero no es solo un sentimiento o una emoción, sino una actitud constante de entrega y servicio a Dios y a los demás. La misericordia de Dios manifestada en María. La anunciación es también un acto de misericordia divina, pues Dios elige a María para ser la madre de su Hijo no por sus méritos, sino por su gracia. Esta elección gratuita de Dios es un testimonio de su infinita misericordia. María no es elegida porque sea perfecta, sino porque está dispuesta a ser transformada por la gracia de Dios y a participar en su plan de salvación. De esta manera, ella se convierte en un símbolo de la misericordia divina,
Un recordatorio de que todos somos llamados por Dios. No por nuestra propia perfección, sino por su amor y misericordia. María nos invita a responder a la misericordia de Dios con un corazón abierto, dispuestos a ser instrumentos de su amor y compasión en el mundo. La participación de María en el sufrimiento redentor. A través de su sí a Dios, María también se convierte en una participante activa en el sufrimiento redentor de su Hijo. A lo largo de la vida de Jesús, desde la huida a Egipto hasta su crucifixión, María acompaña a su Hijo en sus momentos de dolor y sacrificio. Ella es testigo de la pasión, y su corazón de madre se llena de dolor al ver el sufrimiento de su Hijo. Sin embargo, este sufrimiento no es inútil, sino que es parte integral del plan de salvación. Al participar en el sufrimiento de su Hijo, María nos muestra que el sufrimiento cristiano tiene un propósito redentor, y que, a través de él, podemos participar en la obra de la salvación. Ella es un modelo de cómo afrontar el sufrimiento con fe, esperanza y confianza en que, a través del sacrificio, Dios puede traer la redención. María, nuestra Madre Espiritual. La figura de María como Madre Espiritual es un aspecto fundamental de su papel en la vida cristiana. Jesús, en su crucifixión, nos la entrega como madre, diciendo: «He ahí a tu madre». Con este gesto, Jesús nos invita a reconocer a María no solo como la madre biológica de Jesús, sino como nuestra madre espiritual. Ella, que acogió al Salvador en su seno, nos acoge a todos nosotros en su corazón. María es madre de la Iglesia, y a través de ella recibimos el amor maternal de Dios. Como madre espiritual, ella nos acompaña en nuestro caminar cristiano. Intercede por nosotros ante su Hijo, y nos ayuda a vivir con fidelidad a la voluntad de Dios. María, como madre, nos muestra el camino hacia su Hijo, guiándonos con su amor y su ejemplo de fe. La lección de la obediencia, María y su aceptación radical. La obediencia de María es radical, no solo porque acepta la voluntad de Dios, sino porque lo hace en un contexto donde el sacrificio será una constante a lo largo de su vida. La obediencia de María a la llamada divina no está exenta de dudas ni de miedos. Pero su fe es más grande que las preguntas que surgen en su corazón. En el momento en que el ángel le anuncia que será la madre del Salvador, ella no tiene todas las respuestas. No sabe cómo se llevará a cabo todo lo que le está siendo dicho. Sin embargo, su fe y su obediencia no dependen de tener claridad sobre todo, sino de la confianza absoluta en el amor y la providencia de Dios. María, al decir sí a la voluntad de Dios, demuestra que la obediencia cristiana no se basa en entender todo perfectamente, sino en confiar en que el plan divino, aunque a veces incomprensible, siempre es bueno, justo y lleno de amor. La obediencia de María no se limita a un solo momento, sino que se extiende a lo largo de toda su vida, desde la Anunciación hasta la cruz, en la que permanece fiel a su Hijo y al plan redentor de Dios. La encarnación, el misterio de Dios hecho hombre. La Anunciación no solo es un momento decisivo en la vida de María, sino un misterio trascendental que cambiará el curso de la historia. En su sí
Dios mismo entra en la historia humana de una manera completamente nueva. El Verbo se hace carne. Este misterio de la encarnación no solo es el punto de partida para la salvación de la humanidad, sino un acto de humildad absoluta por parte de Dios. El Hijo de Dios, que es eterno, elige asumir nuestra naturaleza humana, con sus limitaciones y sufrimientos, para mostrarnos el camino hacia la redención. La encarnación revela que Dios no permanece distante de la humanidad, sino que se hace cercano. Se hace uno con nosotros. María, al aceptar ser la madre de Jesús, no solo da a luz a un niño, sino que se convierte en el medio, a través del cual Dios entra en el mundo, de una manera radical y transformadora. A través de ella, el Creador del universo toma la forma de una criatura, lo que subraya la cercanía y el amor divino hacia la humanidad. La maternidad de María, más allá de lo biológico. La maternidad de María es única, ya que no se limita simplemente a la concepción y al nacimiento de Jesús, sino que se extiende a su papel como madre espiritual de todos los creyentes. Jesús, en la cruz, nos entrega a María como nuestra madre. Y esta maternidad no es solo física, sino también espiritual. María no solo lleva a Jesús en su vientre, sino que lo lleva también en su corazón, en su vida. Ella se convierte en la madre de todos aquellos que creen en Cristo, intercediendo por ellos ante su Hijo, y guiándolos en su camino de fe. Esta maternidad espiritual tiene una dimensión universal, ya que María es madre de la Iglesia, de todos los fieles que componen el cuerpo de Cristo. Ella es la madre que cuida, acompaña, fortalece y guía a todos los cristianos a lo largo de su camino hacia Dios. Su maternidad no se limita a su relación con Jesús, sino que se extiende a todos los que siguen a su Hijo, ofreciéndole su amor maternal. El Espíritu Santo, la fuente de la transformación. En el misterio de la Anunciación, el Espíritu Santo tiene un papel crucial, ya que es quien permite que María conciba al Hijo de Dios en su seno. Este acto de la concepción virginal es obra del Espíritu Santo, quien, al intervenir en María, permite que lo imposible se haga realidad. La acción del Espíritu no solo es un fenómeno biológico, sino una intervención divina que transforma la realidad misma. El Espíritu Santo, al obrar en María, no solo la elige para ser la madre del Salvador, sino que la convierte en el templo viviente de la presencia de Dios. Este mismo Espíritu que obra en María es quien sigue transformando nuestras vidas hoy, guiándonos, santificándonos y capacitándonos para vivir conforme a la voluntad de Dios. María es el modelo perfecto de cómo debemos abrirnos a la acción del Espíritu Santo, permitiendo que Él transforme nuestras vidas, nos haga receptivos a la voluntad de Dios y nos capacite para cumplir nuestra misión en el mundo. El sí de María, un acto de confianza radical. El sí de María es un acto de confianza radical en Dios, aunque no comprende por completo lo que se le pide. Ella se abandona completamente a la voluntad divina. Este sí no es un simple sentimiento, sino una entrega total de sí misma a los planes de Dios. María confía plenamente en el amor de Dios y en su sabiduría, a pesar de las circunstancias inciertas que se le presentan.
Esta confianza no es pasiva ni superficial, sino profunda y transformadora. El sí de María implica no solo aceptar un mensaje divino, sino también estar dispuesta a vivir las consecuencias de esa aceptación, que en su caso incluirá sufrimiento, sacrificio y sacrificio personal. Al decir sí, María se convierte en un modelo de lo que significa confiar en Dios, incluso cuando el camino parece incierto o lleno de dificultades. La confianza radical de María en Dios es una lección que todos los cristianos estamos llamados a aprender y a vivir. Al saber que, en todo momento, podemos confiar en el amor y la providencia divina, incluso cuando no comprendemos por qué las cosas suceden como suceden. María y la esperanza cristiana. La figura de María está profundamente ligada a la esperanza cristiana. En su sí al ángel, María no solo acepta la venida del Salvador, sino que se convierte en el signo viviente de la esperanza que se cumple. La esperanza cristiana no es simplemente la espera pasiva de un futuro incierto, sino la confianza activa en que Dios tiene un plan de salvación para el mundo. Un plan que se hace realidad a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. María es la primera en experimentar esta esperanza y al ser testigo de la obra redentora de su Hijo. Ella es el modelo de esperanza porque, a pesar de los sacrificios y los momentos de incertidumbre, nunca pierde la confianza en que Dios cumple sus promesas. Al seguir el ejemplo de María, los cristianos estamos llamados a vivir con una esperanza viva, activa y confiada, que nos impulsa a seguir adelante, incluso en medio de las dificultades, sabiendo que la promesa de salvación se cumplirá. La fe cristiana, un llamado a la fidelidad constante. El sí de María es también un acto de fidelidad constante a Dios. Aunque su vida no está exenta de dificultades y desafíos, su fe nunca flaquea. Ella permanece fiel al plan de Dios a lo largo de toda su vida. Desde el momento en que acepta ser la madre del Salvador hasta el final de su vida. Cuando presencia la crucifixión de su Hijo. María, a través de su fidelidad, nos muestra que la fe cristiana no es solo un acto de aceptación inicial, sino un compromiso continuo y constante con Dios. La fidelidad de María nos invita a vivir nuestra fe de manera constante, a mantenernos firmes en nuestra confianza en Dios. Incluso cuando las circunstancias nos desafían o nos provocan dudas. María nos enseña que la verdadera fe no se trata de no tener problemas o dudas, sino de seguir confiando y creyendo en Dios a pesar de las dificultades. Su vida de fidelidad nos inspira a perseverar en nuestra relación con Dios, sabiendo que, al igual que María, estamos llamados a ser instrumentos de su amor y su gracia en el mundo. El sí de María, un acto de liberación personal. El sí de María es también un acto de liberación personal. Al aceptar ser la madre del Salvador, María no solo se entrega a la voluntad de Dios, sino que también se libera de los miedos, dudas y expectativas humanas que podrían haberle impedido aceptar el plan divino. Su sí la hace libre. No en el sentido de hacer lo que ella quiera, sino en el sentido de alinearse completamente con la voluntad de Dios, sabiendo que esa es la verdadera libertad.
La libertad cristiana no es la libertad de hacer lo que queramos, sino la libertad para hacer lo que Dios quiere, lo cual nos lleva a la verdadera plenitud y realización como seres humanos. María, al decir sí, se libera del egoísmo y de la búsqueda de poder, y se convierte en la sierva fiel de Dios, dispuesta a seguir sus designios sin reservas. Ella es un ejemplo de lo que significa vivir con verdadera libertad. La libertad que nace de la obediencia al amor divino. El misterio de la maternidad divina. El misterio de la maternidad de María. Es un aspecto central de la fe cristiana. María es la madre de Jesús no solo en el sentido biológico, sino en un sentido mucho más profundo, como madre espiritual de todos los cristianos. A través de su sí al plan de Dios, ella participa activamente en el misterio de la salvación, convirtiéndose en la madre de todos aquellos que, por la fe, se unen a Cristo. Esta maternidad no es exclusiva de su relación con Jesús, sino que se extiende a todos los que siguen a su Hijo y forman parte de la Iglesia. La maternidad de María es un signo de la cercanía y la ternura de Dios, quien, a través de ella, nos da a su propio Hijo para nuestra salvación. Como madre, María nos acoge, nos cuida y nos guía hacia su Hijo, ofreciéndonos su amor maternal y ayudándonos a vivir fielmente el Evangelio. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.